Hola iglesia, muy buenos días a todos, ¿cómo están? No los escucho, los de la mañana, no te imaginas todo el relajo que hicieron, les tuve que decir ya por favor, ya cálmense. Iglesia, ¿cómo están? Buenos días. Alimento para el alma. Bienvenidos, qué bueno que elegiste estar hoy con nosotros, esta tarde, 1:00 p.m. Quiero enviarle un saludo a todos los que nos están viendo en línea. Quiero enviarle un saludo muy especial a mi esposa Elsa, que sé que tú estás viendo en línea en la ciudad de Monterrey. Te mando un abrazo, mi amor, te amo y espero que tu estancia por allá sea muy fructífera, muy placentera. Bueno, el día de hoy quiero iniciar. Dios puso en mi corazón, antes que nada, hacer una pausa para poder orar con ustedes. ¿Qué les parece? Ahí te pido, por favor, ¿dónde estás? Que inclines tu rostro, que hagamos ahora una oración para poder iniciar. Señor, te doy gracias, Padre, por esta tarde que nos invita, Señor, a estar en tu casa. En especial, Señor, veo representadas muchas familias, Señor. Incluso mi familia también. Y la familia que todos somos unidos en Cristo, Señor. Señor, bendice a nuestras familias. Bendice a nuestras familias, Señor, porque necesitamos, Señor, un aliento fresco, de una palabra, Señor, que nos ayude a poder seguir avanzando, que podamos prepararnos, sobre todo, Señor, para esta nueva temporada que viene de la Navidad, Señor. Que no perdamos de vista el verdadero significado, y aunque hay celebración, hay unión familiar, que sea siempre centrada en ti, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. No quería dejar pasar este momento. Bueno, estamos en esta serie, que vamos en la 5ª semana, y el día de hoy voy a compartir que fuimos hechos, aunque no te lo creas, para tener relaciones saludables. Porque a veces pensamos que las relaciones se van a dar por sí mismas, pero si no somos intencionales en muchos aspectos, estas relaciones no van a ser relaciones saludables. Y hoy quiero iniciar compartiendo algunas frases muy de nuestro vocabulario mexicano. Ustedes se van a identificar con ellas, ¿no? Que dicen, pues yo soy así, ¿qué? Así me hicieron. Y luego le quiero extender, nomás que hay una palabra que no me gusta para mencionarla ahorita, pero pues ni modo, pues, mundo, así soy yo y aguántate. Luego hay otra que me gusta mucho que dice que chango viejo no aprende maroma nueva. ¿Sí le han escuchado eso, va? Es que yo me apellido y Martínez de la Garza y yo así en mi familia así somos los hombres, ¿verdad? Y entonces posicionamos todos estos mensajes en nuestra mente que nos impiden poder avanzar. Y yo creo que todos requerimos una dosis para poder crecer y para poder cambiar. Y yo quiero que si la persona que está a tu lado es de tu confianza, o si la conoces, que le digas, pero quiero que le digas, necesitas crecer y cambiar. Díganselo. Necesitas crecer y cambiar. Y esto es lo que Pablo, porque vamos a estar hablando de la carta de los Efesios, esto es lo que Pablo está invitando a los cristianos del primer siglo, de las primeras iglesias, a través de esta carta que él escribió, que se llama Carta de los Efesios. Porque él, en esta carta, dice, ahora que están en Cristo, ustedes están en la posición de crecer, de cambiar y de convertirse en aquellas personas para lo cual fueron creadas. Que podamos aprender a vivir y amar al mundo de una manera diferente. O sea, Pablo aquí se va a aventar con todo, y quiero que me pongas mucha atención porque la verdad que se va a aventar en todo. La primera parte del libro de Efesios habla de esa nueva identidad que adquirimos cuando estamos en Cristo. De cómo podemos
en este cambio, comportarnos y ver el mundo de una manera diferente. Ser más humildes, ser más amistosos, ser más amables, ser más pacientes. Creo que es un reto para muchos, al menos lo es para mí. ¿Y cómo podemos luchar por tener más unidad en nuestra comunidad? Pero ahora nos vamos a dirigir a la segunda parte de esta carta, que abarca el capítulo 5 y parte del capítulo 6, donde Pablo nos va a enseñar cómo se ve esto en el entorno de tu hogar, en tu matrimonio, en tus relaciones, en tu trabajo. Porque tenemos que partir de este fundamento, que dice que las relaciones cristianas deben estar marcadas por la sumisión mutua. Lo voy a leer de nuevo. Las relaciones cristianas deben estar marcadas por la sumisión mutua. La sumisión mutua es una idea, o es la idea de una familia que sigue a Jesús, todos sirven a todos. Una familia unida con Jesús, todos sirven a todos. Nadie está por encima de otro, por más que lo pensemos y lo creamos. Y esto aquí tal vez, hoy lo que vas a escuchar tal vez derrumbe algunas ideas incorrectas que tengas. Aunque tengamos como individuos en una familia roles diferentes, eso no quiere decir y me exenta de que yo pueda servir a uno y otros me puedan servir a mí. Porque en un mundo, en una sociedad como la que vivimos, que está establecida en base de un sistema jerárquico, esta nueva idea de sumisión mutua es completamente radical. Y esto fluye principalmente de un versículo que quiero que leamos todos en voz alta, que es Efesios 5:21, está en tu pantalla, que dice, los invito a que leamos todos juntos: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Lo voy a repetir yo solo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y aquí es muy importante para iniciar que le demos el contexto verdadero a la palabra someter. Porque en nuestra cultura individualista, autosuficiente, pudiéramos empezar a entender esa palabra de una manera distinta. La sumisión bíblica de la que estamos hablando hoy no es servidumbre ni dominio. No es servidumbre ni dominio, es servicio, es servir. Es anteponer las necesidades del otro antes que las mías. Yo sé que aquí les está haciendo así como un eco ya tremendo, ¿eh? Los veo muy seriecitos, ¿eh? Porque en una familia cristiana, donde hay una familia sana, todos servimos a otros. ¿Por qué? ¿Cómo lo decía el versículo que acabamos de leer? Por reverencia a Cristo. Ese es nuestro fundamento sobre el cual debemos de partir. No por reverencia mutua. Porque mira, vamos a ser realistas. Y yo me pongo en primer lugar. Me voy por delante y me voy a ventanear. Muchas veces no lo merecemos que nos sirvan. Muchas veces no hemos hecho lo suficiente para que merezcamos que nos sirvan. O muchas veces pensamos que la otra persona, llámale quien sea, tu esposo, tu esposa, tus hijos, no merecen que les sirvas. Pero si eres un seguidor de Cristo, tu motivación debe estar enfocada en servir. Y en esta parte de Efesios, el capítulo 5, vamos a aprender a aplicar esto. ¿Cómo podemos aplicar este concepto de sumisión mutua dentro de la estructura de una familia y dentro de la estructura donde tú te desenvuelves? Lo vamos a ver dirigido a esposas, a esposos, de esposos a esposas, de hijos a padres, de padres a hijos, de siervos a amos, y ahorita te explico por qué esos términos, o de amos a sirvientes.
Ahora, para poder empezar a entender todo esto, necesitamos que nos ubiquemos un poquito en el contexto de cuando Pablo escribió esta carta. ¿De acuerdo? O sea, hagamos un ejercicio para tratar de ponernos en el contexto de donde la escribió. Pablo está encarcelado en Roma. Él escribió esta carta desde la cárcel. La dirigió a una iglesia que él había fundado, que es la iglesia de Éfeso. La ciudad de Éfeso, que hoy equivale más o menos a donde está ubicado Turquía, en Medio Oriente, que estaba obviamente en ese tiempo bajo la influencia del Imperio Romano. En esta época, el dominio absoluto dentro de la estructura era patriarcal, era el hombre. La mujer, los niños, los esclavos, eran ciudadanos de segunda. Ellos, el hombre, gobernaba absolutamente sobre cualquier estructura. Y entonces desarrolló esta cultura, ciertamente, abusos contra las mujeres, contra los niños y los esclavos. Las mujeres tenían escasos derechos y estaban solamente limitadas a obedecer al hombre. Y también, en esta cultura de una ciudad más o menos de 250,000 habitantes, el 30% de la población eran esclavos, ya sea por nacimiento, porque los habían comprado, porque los habían heredado como esclavos. Entonces, estas personas, estas familias en Éfeso, empiezan a convertirse al cristianismo. Empiezan a conocer el Evangelio, empiezan a conocer de Dios, y empiezan a conocer de Jesús, y empiezan a convertirse, porque Pablo había dejado ya una iglesia establecida ahí. Y entonces, familias enteras, maridos, esposos, esposas, hijos y esclavos, todos empiezan a estar en Cristo y aprendiendo a vivir su fe de una manera diferente. Obviamente, todas estas enseñanzas que estamos viendo hoy, para aquel tiempo fueron totalmente radicales. Totalmente radicales. Porque cambia la esencia y cambia el enfoque, sobre todo en el papel que juega el hombre dentro de la estructura de una familia. El papel laboral que desempeñaba el esclavo empieza a cambiar. Y entonces todo esto obviamente es algo radical, algo que ellos no habían escuchado, y entonces la iglesia se posiciona como un lugar donde puede haber ese cambio, donde podemos crecer, donde podemos hacer las cosas diferentes. Entonces vamos a leer estos versículos para ir, y voy a poner gran parte del tiempo más énfasis en los esposos y esposas. Sin embargo, vamos a verlo también sobre los hijos, sobre los padres con los hijos y los amos con los sirvientes. Ok, quiero empezar a leer Efesios 5, 22 al 33. ¿Listos? Dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y aquí viene una parte muy importante. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo, ya que yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa
como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Primero, para analizar esto que te acabo de compartir, lo voy a dividir en dos partes. En una primera parte te voy a dar 3 razones que estos versículos no dicen, ¿ok? Y lo que sí dice. Porque este pasaje, mal entendido o mal procesado, ha sido y puede ser utilizado como un arma en la iglesia para difamar y controlar a la mujer. Así que hay que dejar muy en claro, primero, lo que nuestra iglesia cree, y en segundo, lo que yo también estoy convencido y creo. Primero, déjame decirte que no soy nada ajeno a esto. Tengo 42 años de casado con mi esposa Elsa. Y en ese caminar de 42 años, hemos visto de todo y hemos vivido de todo. Hemos tenido épocas donde hemos volado alto, pero también hemos tenido épocas donde hemos volado bajo. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al matrimonio y decidimos casarnos, yo me caso, muchas veces uno u otro se casa con la idea de que el esposo haga feliz a la esposa y la esposa haga feliz al esposo. Entonces establecemos esta especie de expectativa, pero lo hacemos sin mucho fundamento. Los hemos basado en el amor, los hemos basado en el inicio de una aventura en la cual les vamos a empezar a atravesar, pero no hay el fundamento de Cristo. Para nosotros como matrimonio, y hablo en primera persona, vino a fortalecerse en el momento que conocimos a Cristo y que empezamos a bajarle, como lo decimos mi esposa y yo. Ella le bajó varias rayitas y yo le bajé varias rayitas, y eso empezó a hacer lo que les dije que uno a otro se dijera al principio, que hay que crecer y hay que cambiar. Porque en el matrimonio cristiano no se trata de que uno esté encima del otro o por encima del otro, sino que vayamos lado a lado, hombro a hombro, ambos bajo Cristo, sirviéndonos mutuamente. Porque tenemos que reconocer y debemos empezar a reconocer lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y ese debe ser el fundamento sobre el cual nosotros, en agradecimiento a lo que Él ha hecho, podemos empezar nosotros a aplicar esa idea de sumisión mutua. Entonces, te decía, te iba a mencionar 3 cosas que estos pasajes que acabamos de leer no enseñan. Una, no asigna valor. No quiere decir que el momento cuando dice la Escritura que la esposa se someta a su marido, no se trata de que ella tenga un valor menor. No se trata de eso. Acuérdense que este mensaje empezó con la idea de sumisión mutua. Pero este pasaje también identifica a las esposas con la iglesia. Así como Cristo estableció claramente, ¿verdad?, que Él iba a defender su iglesia, Él utiliza la misma paralelismo, ¿verdad?, para que a la mujer del siglo I, que estaba en desventaja, ¿verdad?, eleve su valor. Y entonces redefine sobre todo el papel del marido. Para la mujer, el que haya escuchado ella esto, ya la elevaba a una posición donde ella pudiera ser reconocida. Pero también redefine mucho el papel del hombre, ¿verdad? Este pasaje tampoco establece superioridad. En el derecho romano que estaba establecido en aquel tiempo, se decía que el marido era superior a su esposa. Pero Pablo escribe esta carta contraculturalmente y hace una corrección y enseña una nueva manera de vivir donde cual el hombre debe amar a su esposa. Y si te diste cuenta cuando leímos los versículos, solamente 3 de ellos están dedicados a las esposas, 8 dedicados al marido. Pablo fue muy intencional porque sabía, ¿verdad?,
que estaba hablando a una estructura jerárquica donde era dominado por el hombre. Y esta idea de no tener superioridad en una familia, una comunidad de Jesús, viene derivada de este versículo que te voy a leer, Gálatas 3, 26, 28. Dice, hijos de Dios, todos, perdónenme, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío y no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Ser gentil, ser hombre o ser mujer o ser esclavo, para aquel tiempo que era como estaba totalmente establecido, era una situación totalmente desventajosa. Pero viene la iglesia y lo que hace diferente es que nos pone todos en el mismo lugar. Nos pone por parejos. Ya no eres judío ni gentil, ya no eres esposo, mujer o hombre, esclavo o no esclavo. Todos somos iguales. Y yo te puedo decir el mismo día, hoy en día, que todos los que estamos aquí, aplica también para nosotros. Todos somos iguales. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Otra cosa que no es este versículo que te acabo de compartir, el anterior, el de Efesios, no es una autoridad ordenante. Cuando dice la Escritura que el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, no está estableciendo una jerarquía de autoridad. No quiere decir que el hombre es el que tome todas las decisiones. No quiere decir, ¿verdad?, que el marido esté a cargo de todo. Que tenga la última palabra en todo. Si tú manejas tu matrimonio o estableces tu matrimonio donde tú tienes la última palabra, donde tú decides todo, donde tú eres el único que tiene el poder de tomar la decisión de algo, no vas a permanecer casado por mucho tiempo. No se me pongan serios. Así que, esposos, esposas, jóvenes que están empezando a casarse, valientes, pongan mucha atención. Jefatura, o sea, estar como jefe de familia, no significa autoridad. Asumir una posición de autoridad va a acabar con tu matrimonio. Una persona autoritaria dentro de un matrimonio, lo único que va a hacer es que va a terminar en fracaso. Ahora déjame decirte lo que sí dice este pasaje. Ya te dije 3 cosas que no dice, ahora te voy a decir las cosas que sí dice. Asignar responsabilidad significa, o jefatura más bien, significa responsabilidad. Jesús es el fundamento de la iglesia que lo mantiene todo unido. Esto nosotros como hombres debemos de imitar a Jesús para que nosotros podamos mantener todo unido en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Hay un papel único y un llamado para el hombre en el matrimonio de mantener todo junto como Cristo mantiene a su iglesia. Los hombres debemos de manejar o de ser punta de liderazgo en el servicio en el hogar. Tomar la iniciativa de amar y servir como Cristo lo hizo. Debemos asumir la responsabilidad, y escúchenme bien, maridos, hombres, asumir la responsabilidad de ser líderes espirituales en nuestro hogar. Esa es tu responsabilidad, marido, no la de tu esposa. Y a veces el hombre aborta muchas responsabilidades que tiene dentro del matrimonio, dentro del hogar, y por eso se crean conflictos.
tu hombre es el que marca la pauta en tu familia, es el líder. También, segundo, se trata de establecer tu postura. Pablo está diciendo para que un matrimonio cristiano funcione de la manera que Dios lo planeó, es necesario que tanto el hombre como la mujer se sirvan unos a otros. Es adoptar este concepto que te dije al principio de sumisión mutua. Grábate esa palabra, esa frase, sumisión mutua. Esa palabra, someterse unos a otros, en el idioma griego significa hupotazo. Y te lo voy a decir por qué te lo estoy mencionando. Tradicionalmente, cuando tú entras en la presencia de una autoridad, un rey o alguien más, ¿qué es lo que haces? Inclinas tu rodilla en una señal de someterte o someterte a esa autoridad. Curiosamente y tradicionalmente, cuando un hombre le propone matrimonio a una mujer, ¿qué es lo que hace? ¿O qué es lo que debería haber hecho? Se pone de rodillas. No te preocupes si no lo hiciste, siempre hay oportunidad de que lo hagas. ¿Qué le estás diciendo a una persona cuando te pones de rodillas? Quiero servirte, quiero amarte, quiero cuidar de ti, quiero proveerte, quiero protegerte. Tomo responsabilidad sobre lo que vamos a formar juntos. Y así iniciamos el matrimonio, porque el matrimonio no es una relación de que 50-50. Yo lo pensé por mucho tiempo, te lo confieso, mitad y mitad, ¿no? No. Un matrimonio cristiano es 100 y 100. Esa es la postura de sumisión mutua en el matrimonio. Y también es, este pasaje, amor y respeto. Un matrimonio sano no es un duelo, debe ser un dueto. No es tomar las armas, caminar 12 pasos, voltearse y dispararte. El matrimonio debe ser un dueto. Un violín, para que se escuche bien, tiene que tener un segundo violín detrás de él, formando un dueto. Un matrimonio donde se exhortan unos a otros, se felicitan unos a otros, interpretan papeles diferentes, tienen diferentes roles, pero cuando se unen producen algo hermoso. Se llama complementarse. Y Pablo dice que ser dueto en el matrimonio es la fórmula perfecta para que haya amor y respeto. Ahora me voy a dirigir la segunda parte a los hijos y los padres. Y sé que aquí hay muchos hijos. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Es un buen ofrecimiento por parte de Dios. Y ustedes, padres, y aquí viene la otra parte, no hagan enojar, y ahorita te voy a explicar algo más, a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:1-4. Entonces veamos lo que dice esto. Primero, padres a hijos. Los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. La idea aquí es que cuando tú eres niño, estás todavía bajo la protección de tus padres, porque todavía no eres autosuficiente, ¿verdad?, para poder estar solo, debes de seguir sus reglas. A veces esas reglas pueden estar así como medias torcidas y pero al final de cuentas son las reglas. Y tú el llamado es que obedezcas
y que honres a tus padres. Puede que no te guste, pero tienes que someterte al liderazgo de tus padres. Hay una versión que me gusta mucho de Efesios 6:1-4, donde dice, no hagan enojar. Dice, no exasperen a sus hijos. La aprendí hace tiempo por que yo necesitaba aprenderlo. Y exasperar quiere decir, no los desinfles. No desinfles a tus hijos mencionándoles frases que lo único que estás haciendo es, estás dañando su autoestima. Les estás quitando el aire, ¿verdad? Para que no puedan vivir, ¿verdad? Si tú como hijo obedeces y honras a tus padres, vendrán bendiciones para tu vida. Padres, no frustren, más bien modelen e instruyan. Y este mensaje iba más dirigido por Pablo a los hombres. ¿Por qué? Porque muchos hombres dejaron la crianza de los hijos a la mujer. Y creo que no hemos avanzado mucho en ese tiempo todavía. Los hombres eran duros con los hijos, no los trataban bien. Sin embargo, Pablo lo que está diciendo aquí y los está exhortando a los padres es que no sean duros con sus hijos, sino más bien muéstrales cómo caminar con Dios. No te alejes de ellos. No seas un padre ausente, es lo que se está diciendo. Es importante que tú estés presente en la vida de tus hijos también. Deja que tus hijos tomen el ejemplo y que te vean asistir a la iglesia, a orar por ellos. Qué importante es orar en familia por tus hijos. Y la última parte, para ir terminando, es donde Pablo escribe a los amos y siervos. Recuerdan que les dije que el 30% de la población de Éfeso eran esclavos. Y aunque entendemos que no era bueno el hecho de la esclavitud, era una realidad. Entonces, Pablo establece una postura radical, muy radical para aquellos tiempos, que dice, Efesios 6, 5, 9, deberes de los esclavos y de sus amos. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con corazón sincero como a Cristo. Recuerda que estos esclavos ya eran seguidores, ya estaban en Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que hayan hecho, seas esclavo o seas libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Una enseñanza completamente revolucionaria para ese tiempo. Imagínate, el mundo, en el momento en el preciso en que el Imperio Romano estaba en total control de todo. Pablo aquí establece claramente que él no favorece la esclavitud, no tolera la esclavitud. Sin embargo, está estableciendo las primeras semillas para ir tumbando y destruyendo la esclavitud. ¿Cómo aplicamos esto en palabras de hoy? Lo voy a traducir, lo voy a llevar a empleados y a empleadores. Todos de alguna manera aquí, si no trabajamos el día de hoy, hemos trabajado o hemos estado bajo la dirección de alguien. O hemos tenido gente bajo nuestra dirección. Y lo primero es dirigirme a los empleados. Trabajen para el Señor y sirvan con diligencia. Yo te animo a que veas una imagen más amplia de cómo puedes mejorar tu desempeño en el trabajo. Hazlo como si lo estuvieras haciendo para el Señor. Da ese extra. Que aunque no te lo pidan, entonces que yo pongo un empeño adicional en el trabajo que hago, porque quiero trabajar con excelencia.
Porque en realidad, si eres enfermera, por ejemplo, no estás trabajando para el médico, estás trabajando para el Señor. Si eres un maestro o maestro en una escuela, no estás trabajando para tu escuela. Ese es el cambio de mentalidad que quiero que hagas. Estás trabajando para el Señor. Si trabajas en el gobierno o eres un empleado del gobierno, no estás trabajando para el gobierno, estás trabajando para el Señor. Haz lo mejor que puedas, hazlo con diligencia, hazlo con excelencia, porque lo estás haciendo para Dios. Y a todos los empleadores o personas que tienen a su cargo personas, gentes, lideren con gracia y generosidad. No abuses de tu posición de poder. No porque tú seas el jefe vas a poder tener manera de abusar de tus empleados, sino hazlo y aprovecha tu posición para poderlos beneficiar, para poderlos bendecir. Bendice a quienes sirven en tu equipo, bendice a los que sirven contigo, ya sea en tu negocio, en cualquier lugar donde tú estés trabajando. Sé generoso con ellos y trátalos bien. Eso es lo que Pablo nos está invitando. Y a veces necesitamos escuchar esto, porque se nos puede olvidar, se nos puede ir de paso, ¿verdad? Que no pensemos, y el mensaje empezó con esto, ¿no? Nosotros estamos diseñados para servir a otros por reverencia a Cristo. Ese es el mensaje que hoy quiero que te quede en tu mente, ¿verdad? Y te quiero hacer una pregunta final para ir cerrando. Y es llevar a la práctica esto que hemos escuchado hoy. Podemos irnos muy animosos, ¿verdad?, de aquí, pero si no lo aplicamos, de nada sirve, ¿verdad? Y esta pregunta que te quiero hacer hoy, y que nos la vamos a hacer para todos, dice: ¿a quién puedo servir mejor esta semana? ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo lo puedo hacer? En cualquier relación. ¿Cómo puedo servir mejor a mi esposa, a mis hijos? ¿Cómo puedo servir mejor a mi esposo o a mis hijos? ¿Cómo puedo servir mejor a alguien que trabaja conmigo? La muchacha que te ayuda en tu casa si tienes una ayuda. La persona en el trabajo con la que tal vez menos interacción puedas tener, que a lo mejor ni lo conoces. ¿Cómo lo puedes servir mejor? Que esta semana venga ese deseo en nuestro corazón de servir y amar a los demás, como Cristo te ama y te sirve a ti. Este concepto de sumisión mutua, que es un concepto bíblico, es algo, ¿verdad?, que todos estamos llamados a hacer. Necesitamos derrumbar cualquier idea como las que te mencioné al principio del mensaje. Necesitamos hacer un lado el enfrentamiento. Esposo, si estás confrontado con tu esposa, sírvele. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué cosas diferentes necesitas empezar a hacer? Si estás en enfrentamiento con tus hijos, porque hay muchos que lo están, ¿qué puedo hacer por ti, hijo? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Cómo te puedo servir? Acuérdate que lo dijimos muy claro. Tal vez yo sienta que no lo merece, pero por reverencia a Cristo y por obediencia lo voy a hacer. Y eso hace toda la diferencia. Así que quiero cerrar y te quiero pedir que te pongas de pie. Quiero que te pongas de pie y que desde este momento empieces a fijar un nombre, una persona, hoy, a la cual tú necesitas, ¿verdad?, dirigir y aplicar lo que hoy hemos escuchado. ¿Cómo te puedo servir? ¿Qué puedo hacer diferente? Todo esto está basado en la idea y en el hecho de que podamos servir a otros. Pero para hacer esto necesitamos estar en Cristo. Y si tú hoy me dices: ¿sabes qué? Para mí esto es nuevo, yo no había escuchado nada de esto, yo no sabía ni a qué venía, ¿verdad? Porque a veces nos pasa cuando venimos a la iglesia. Yo te invito hoy, ¿verdad?, a que cierres tus ojos, que hagas intencionalmente
le pidas a Dios que venga a tu vida. Que venga a tu vida para que entonces tú puedas tener el poder transformador de Cristo. Muchas veces yo intenté hacer cosas por mis fuerzas y siempre fracasé. Hasta que conocí a Cristo. Y cuando Cristo vino a mi vida, empecé a tener el deseo y el poder del Espíritu Santo para poder hacer los cambios que yo necesitaba hacer en mi familia, en mi matrimonio y con las personas con las que yo colaboro cada semana. Así que fija hoy ese deseo en tu corazón. Pon esa persona o esas personas a las cuales intencionalmente tú puedes servir de una manera distinta hoy. Y que Dios nos ayude a poder hacer un lado cualquier tabú, cualquier cosa que está fijada en nuestra mente, para que la podamos derrumbar. Y que sea el amor de Cristo el que se haga presente en cada uno de los actos que nosotros hacemos. Señor, gracias te doy, Señor, por toda esta comunidad que está aquí reunida, Señor, por nuestra iglesia y que es tu iglesia, Señor. Para que este mensaje, Señor, que tú me has dado el privilegio de poder compartir, resuene en nuestros corazones, Señor. Y de nuestros corazones se vaya a nuestra mente. Y de nuestra mente vaya a nuestras manos y las podamos poner en práctica, ¿sí? Gracias te doy por nuestra iglesia, por nuestros líderes, porque sabemos, Señor, que hoy podemos irnos con una oportunidad que tú nos das de llevar una mente renovada, de poder hacer algo diferente y poder ser más de impacto fuera de nuestra iglesia. Gracias te doy en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.